Buenos días, mis hermanos en la fe. Qué bendición tenerlo hoy y poder compartir con ustedes el mensaje que les traigo. Es un mensaje muy importante porque muchos hermanos de nuestra iglesia se han acercado a mí preocupados porque el sacramento del bautismo hay dificultad que en otras iglesias no reconocen el bautismo. Entonces, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un sacramento que constituye la puerta de entrada a la vida cristiana. El bautismo, y lo hacemos desde nuestra tradición de la Iglesia Católica Apostólica del Brasil, fundada por San Carlos Duarte Costa, que nos dejó un legado profético y profundamente evangélico. La Iglesia romana habla mucho de la intención como criterio esencial para reconocer la validez de un sacramento. Sin embargo, la Iglesia Católica Apostólica Brasileña cumple plenamente con esa condición. Roma no quiere reconocer nuestro bautismo sea inválido, sino porque existe un exclusivismo institucional que se resiste a aceptar que fuera de su estructura también actúe el Espíritu Santo. Pero afirmamos con claridad el bautismo en la Iglesia Católica Apostólica Brasileña es plenamente válido. El principio sacramental lo que hace válido el bautismo. San Carlos Duarte Costa enseñó con claridad y firmeza que el agua del bautismo no se puede manchar con discriminación ni con exclusión. Los elementos que garantizan su validez son agua natural, signo visible y universal de vida, fórmula trinitaria, o sea, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Intención de hacer lo que la Iglesia de Cristo hace, es decir, transmitir la gracia de Cristo, quien recibe el sacramento. Las escrituras son claras y nos dice que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Lo pueden buscar en Efesios 4:5. Negar esto no es teología, es exclusivismo romano. Déjame buscar por aquí. Disculpen. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la sucesión apostólica. Sucesión apostólica. Sucesión apostólica y ministros válidos. Algunos objetan que nuestro ministro, o sea, que nuestros ministros no tendrían autoridad para bautizar. La historia dice todo lo contrario. San Carlos Duarte fue consagrado obispo para la Iglesia Católica Romana en Brasil por el nuncio apostólico en Brasil dentro de la Iglesia Romana en aquella época. Y aquí aquí tiene su foto. Este fue el cardenal Sebastián de Silveira,
¿Quién fue quien consagró a San Carlos Duarte Costa? Aquí tenemos los diarios de la época, que dice en portugués: el obispo Carlos Duarte Costa fue consagrado para Botucatu. Aquí fue una ceremonia en la Catedral Metropolitana del Brasil. Aquí está la historia. Él transmitió esa sucesión apostólica a la Iglesia Católica Apostólica. O sea, San Carlos Duarte transmitió esa sucesión apostólica al ICAC, o sea, a la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, garantizando ministros válidos para administrar todos los sacramentos. Y a la historia me remonto. Ahí está. No se trata de un invento moderno, sino de continuidad con la Iglesia indivisa. Ahora bien, testimonios prácticos. Los padres de la Iglesia nos apoyan, como San Agustín, que escribió lo siguiente: el bautismo de Cristo es de Cristo, aunque sea administrado por un ministro indigno. Y si vemos lo que escribió y dijo San Cipriano de Cartago, San Cipriano reconocía que lo esencial era la forma trinitaria, no la jurisdicción. Eso lo escribieron los padres de la Iglesia. En otras palabras, lo que importa es Cristo, no la institución. Esto decía San Carlos Duarte, no es premio para los que cumplen normas, sino gracia para todos los hijos de Dios, especialmente para los que el mundo desprecia, o sea, discriminan. Vamos al fundamento bíblico donde dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. También pueden encontrar en Mateo 28, 19, donde dice: id y bautizad. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También pueden encontrar en su Biblia San Marcos capítulo 9, versículo 39, donde dice: no se lo impidáis, porque nadie que obre, que haga un milagro en mi nombre, podrá luego hablar mal de mí. Vuelvo y repito, este versículo me encanta. San Marcos capítulo 9, 39, donde dice: no se lo impidáis, porque nadie que obre un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. ¿Quién entonces puede impedir que el Espíritu Santo actúe en la Iglesia Católica Apostólica de Brasil? Cuando la Iglesia se convierte en una aduana, es importante tocar este punto. Yo realmente hoy en día todo es un papeleo. Vas a la iglesia, muchas trabas,
es terrible lo que estamos pasando cuando solicitamos que visiten a un enfermo al hospital. A mí me han venido a ver y realmente me dicen, padre, he venido donde está usted porque fui a tal o más cual iglesia romana y me cobran $300, $400 para que el sacerdote pueda visitar a mi madre que se está muriendo en el hospital. Entonces, es un gran negocio. Jesús no vino a fundar un templo de trámites y de business, sino una casa de puertas abiertas. Sin embargo, cuando la iglesia se llena de protocolos, sellos y trabas humanas, porque el riesgo de convertirse en una aduana espiritual donde el acceso a la gracia depende más de un formulario de papel que del amor de Dios, es un gran problema para nuestra fe. Porque el maestro advirtió y dijo, y cito, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, cierran el reino de los cielos a los hombres, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Esto es palabra de Dios y lo pueden encontrar en Mateo 23:13. Hoy en día hay un gran burocratismo en todo. La vida eclesial atrapada en papeleo y protocolo que frenan la misión de la iglesia. También podemos encontrar el clericalismo institucional. Es cuando la iglesia, o sea, la jerarquía pesa más que el evangelio. O sea, la jerarquía de la iglesia pesa más, está por encima que la palabra de Dios. La iglesia farisaica, podemos llamarla así, centrada en reglas externas y no en la misericordia divina de Dios. Cristo, por supuesto, mis queridos hermanos, nos pide todo lo contrario. Nos pide una iglesia que cure heridas, que abrace al que llega y anuncie que la misericordia de Dios no necesita permiso humano para actuar. Y de modo, voy a ir concluyendo, mis queridos hermanos y hermanas, y creo que este tema merece una segunda parte, pero es importante aclarar que el bautismo de la Iglesia Católica, Apostólica, brasileña, dependiendo, no importa en el país que esté, pero que la Iglesia brasileña tiene sus misiones como aquí en Miami, en los Estados Unidos, en California, Texas, está en Cuba, está en Colombia, Perú, en varias partes del mundo, está en África también. Este bautismo es válido, legítimo y santo. Cumple con la teología sacramental. Se apoya en la sucesión apostólica, en el testimonio de los padres de la iglesia y en la palabra de Dios. Y reafirmamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La gracia no tiene frontera. La misericordia de Dios no conoce aduanas. Y en la Iglesia Católica Apostólica Brasileña seguimos
proclamando que el Evangelio es la puerta abierta para todos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Y termino con una oración a San Carlos Duarte de Brasil, nuestro patrón y guía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Carlos Duarte Costa, profeta del Evangelio y defensor de justicia, tú que escuchaste la voz de Dios y respondiste con valentía y amor, ayúdanos a vivir con la misma fidelidad al mensaje de Cristo. Intercede por nuestra iglesia para que sea reflejo de la compasión, la verdad y la libertad del Evangelio. Danos la fuerza para luchar por la dignidad humana, la unidad del pueblo de Dios y la pureza del cristianismo que tú proclamaste. Que como tú no tenemos la persecución, que como tú no temamos, que no temamos a la persecución ni las incomprensiones, sino que sigamos firmes en la fe y con esperanza en el corazón. San Carlos Duarte de Brasil ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos, y yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un lindo y bendecido día.